Bienvenidos a nuestro seminario sobre las anemias hemolíticas parte 2, específicamente las anemias hemolíticas por deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Está conformado por Alonso María Álvarez Jessica, Landaeta Yasmiri, Landaeta Yorgelis y Lea Glenis. Quien les habla, Jessica Álvarez. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la enzima que cataliza la conversión de glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconato y al mismo tiempo reduce la nicotiamida adenina dinucleótido fosfato a nicotiamida adenina dinucleótida. La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es un trastorno muy común de las enzimas eritrocitarias. Esta deficiencia se encuentra en todo el mundo, en blancos, negros y asiáticos. Cuando hablamos de la fisiopatología, el sustrato glucosa 6-fosfato puede ser utilizado ya sea a través de las vías principales de Eden-Meyerhof o a través de las vías de las pentosas. La mayoría de la glucosa 6-fosfato es utilizado para generar ATP y lactato. La vía de las pentosas o el ciclo de las hexosas provee al eritrocito de un mecanismo reductor efectivo. Para sobrevivir, el eritrocito tiene que proteger a los grupos sulfhidrilos de la hemoglobina, de la membrana eritrocítica y de sus enzimas, del daño oxidativo causado por la presencia de peróxido de hidrógeno producido por reacciones metabólicas intracelulares o por ingestión de drogas oxidantes. Esto se logra manteniendo los niveles intraeritrocíticos del glutatión reducido en cantidades adecuadas a través de la reacción de la glutatión reductasa. Continuando con las manifestaciones clínicas de la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esto se asocia con el acortamiento de la vida media del eritrocito. Pero la hemólisis en la mayoría de los casos es muy ligera y subclínica. La mayoría de los pacientes presentan exacerbación de la hemólisis cuando se exponen a ciertas drogas o infecciones. La mayoría de las personas con deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no sienten síntomas clínicos y no son anémicos. El diagnóstico suele producirse durante enfermedades infecciosas o posteriores a este, o después de la exposición a ciertos fármacos, ya que estos trastornos presentan normalmente ataques hemolíticos. La hemólisis es variable y depende del grado del estrés oxidante. Los síntomas son los de la anemia hemolítica intravascular aguda. La ictericia no es frecuente. El paciente puede experimentar dolor abdominal y de espalda. La orina suele ser oscura o negra debido a la hemoglobinuria que existe. En cuanto a los datos de laboratorio, no hay anemia o hallazgos anormales en la sangre periférica excepto durante los ataques hemolíticos, que inmediatamente después pueden verse en el frotis de sangre, policromasia, esferocitos ocasionales, células hipocrómicas, fragmentos de eritrocitos y células mordidas. Sin embargo, las células mordidas son más características de la hemólisis oxidante inducidas por fármacos en personas con hemoglobina y actividad de enzimas normales. La reticulocitosis de 8 a 12% es clásica dentro de los 5 a 15 días después del episodio hemolítico. Los leucocitos pueden estar aumentados durante los ataques hemolíticos y las plaquetas pueden permanecer normales. El diagnóstico definitivo depende de la demostración de la disminución de la actividad de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa del eritrocito. En cuanto a las pruebas de laboratorio, tenemos la prueba de la mancha fluorescente, la prueba de la reducción de colorante, prueba de ascorbato de cianuro y la prueba definitiva para la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que requiere la cuantificación de la enzima. Se incuba un hemolizado de eritrocitos con glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y nicotiamida adenina dinucleótido fosfato. Luego, en un espectrofotómetro se mide la reducción de NAP a NADPH a 340 nanómetros. El término fabismo se trata de un trastorno peculiar en el cual algunas personas con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa desarrollan un episodio hemolítico intenso después de la ingestión de habas. Frecuentemente se considera que esta complicación se vincula con una deficiencia intensa de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, especialmente con la variante mediterránea. Sin embargo, en la actualidad,
También otras variantes están vinculadas al favismo, como la A y un tipo identificado en personas de Argelia. Los principales síntomas del favismo son malestar general, letargia intensa, náuseas, vómito, dolor abdominal, escalofríos, temblores y fiebre. La hemoglobinuria se presenta poco después de la ingestión de frijoles. También se puede conseguir una ictericia que puede ser intensa. También el favismo puede afectar a los niños de 2 a 5 años de edad. Sin embargo, la distribución de edad del favismo está en proceso de cambio en algunos países debido a las pruebas de detección neonatales y a la educación de los padres. Hola, mi nombre es Jorge Landayet y vamos a continuar con la deficiencia de piruvato sinasa. Esta es una anemia hemolítica rara que tiene lugar en la glucólisis, también conocida como la vía de Weber-Meyerhof. En esta vía la glucosa entra al eritrocito y pasa por una serie de reacciones hasta transformarse en fosfonolpiruvato, el cual es catalizado por la piruvato quinasa para convertirse en 2 moléculas de piruvato y también generando 2 moléculas de ATP por cada mol de glucosa. En la deficiencia de piruvato sinasa, esta reacción es más lenta y resulta en la producción deficiente de ATP. Esta patología es la deficiencia más común de la enzima en la vía de la glucólisis y la segunda deficiencia de enzimas del eritrocito más frecuente. Hay muchas mutantes de enzimas de piruvato sinasa, pero los tipos más graves se notan durante la lactancia, mientras que los tipos más leves pueden no notarse hasta la vida adulta. Es una enfermedad de herencia autosómica recesiva, pero también puede ser adquirida en algunas leucemias y trastornos mielodisplásicos. Fisiopatología. En la deficiencia de la piruvato sinasa se evita la conversión de fosfonilpiruvato a piruvato, lo cual da lugar a la pérdida del ATP. Esta incapacidad de la célula para mantener las concentraciones normales de ATP da lugar a alteraciones de membrana en el eritrocito, que causan pérdida de potasio y deshidratación, generando equinocitos, que son una variación morfológica de los eritrocitos. Y al no ser normales, favorecen el secuestro de los eritrocitos en los cordones esplécnicos y la fagocitosis por los macrófagos. También se produce el aumento del 2,3-bifosfoglicerato, y esto es gracias a la vía del Leuverin-Rapoport, que implica la formación de 2,3-bifosfoglicerato a partir del 1,3-bifosfoglicerato. Como dato clínico tenemos que hay una anemia leve moderada con esplenomegalia, la cual es bien tolerada debido al incremento del 2,3-bifosfoglicerato, que mejora la liberación de oxígeno en los tejidos. También puede producirse ictericia y cálculos biliares también son frecuentes. Como datos de laboratorio tenemos una anemia normocítica normocrómica, hemoglobina de 6 a 12 gramos de cilitro, reticulocitosis de 2 al 15%, que puede aumentar hasta un 40% luego de la esplecnotomía, bilirrubina indirecta y LDH en suero aumentadas, actoglobina disminuida o ausentes. En el frotis podemos ver equinocitos, pero no cuerpos de Heinz o esferocitos. Y también se ha evidenciado que hay una hemólisis cuando se incuban a 37 grados centígrados, autohemólisis luego de 48 horas, y esta no se corrige con adición de glucosa, pero sí con adición de ATP. Para las pruebas de enzima, los eritrocitos se separan de los leucocitos, ya que estos contienen más piruvato sinasa que los eritrocitos. Los eritrocitos se incuban con fosfonilpiruvato, NADH, LDH y ADP para generar la formación de piruvato, que entonces se reduce al lactato por el NADH y la producción de NAD. El NADH fluorece bajo luz ultravioleta, pero el NAD no fluorece. Con eritrocitos normales la fluorescencia desaparece luego de 30 minutos, pero si persiste de 45 a 60 minutos indica una deficiencia de piruvato sinasa. Este método ha sido modificado para mejorar su interpretación final y consiste en congelar y descongelar la sangre del paciente para asegurar una hemólisis completa de la muestra antes de la prueba. También existe una prueba cuantitativa en la cual se mide la velocidad de desaparición de la fluorescencia en un espectrofotómetro a 340 nanómetros. También existe un método potenciométrico rápido en el cual la actividad enzimática se mide por medio de la vigilancia al cambio de pH en una reacción amortiguadora durante la conversión de fosfonilpiruvato a piruvato. Terapéutica. No hay terapéutica específica, solo terapia de soporte, que son, por ejemplo, las transfusiones que ayudan a mantener las concentraciones de hemoglobina por encima de 8 a 10 gramos de cilitro. También está la esplecnotomía para mejorar la concentración de hemoglobina y disminuir la necesidad de transfusiones en algunas personas afectadas.
Pero sin embargo, todo esto no elimina la hemólisis continúa. Bienvenidos nuevamente, les habla Glenis Leal y les voy a hablar sobre la hemoglobinuria paroxística nocturna. Este se trata de un raro trastorno adquirido sobre las membranas del hematíe que presentan una sensibilidad exageradamente anormal a las reacciones del complemento, terminando así el hematíes en lisis. Ahora bien, clínicamente el trastorno se caracteriza por presentar hemólisis, hemoglobinuria, trombosis y disfunción de la médula ósea. La etiología del nombre deriva a que son brotes intermitentes de hemólisis intravascular y hemoglobinuria nocturna. El trastorno se conoce que exacerba durante la noche y remite durante el día. Sin embargo, hay pacientes que presentan hemólisis crónica y no tienen hemoglobinuria obvia. En cuanto a la fisiopatología de la hemoglobinuria paroxística nocturna, resulta de una mutación en el gen PICA de nombre específico glucosilfosfatidilinositol de clase A. Dicho gen está ubicado en el cromosoma X de las células progenitoras somáticas, que trascienden a una clona anormal de células hematopoyéticas diferenciadas, háblese de hematíes, neutrófilos, plaquetas, que van llevando con ellas dicha mutación. Ahora bien, el gen PICA es el encargado de sintetizar una proteína llamada PIC, de nombre específico glucosilfosfatidilinositol. Dicha proteína es una glicoproteína compleja de membrana que su función es anclar otras proteínas a la membrana que tienen funciones específicas sobre ellas. Entre ellas están las proteínas que regulan la acción del complemento. Al no tener dónde anclarse, el complemento no tiene factores de regulación. Las proteínas que regulan el complemento son la CD155 o FAT, que su nombre es factor acelerador del complemento, que evita la ampliación de la actividad de la convertasa C3 y C5, y por otro lado tenemos la C8BP o CD159. Esta es una proteína fijadora de C8 que interfiere en las etapas finales de activación del complemento, evitando la polimerización terminal del complejo de ataque de membrana, mejor conocido como CAM. En cuanto al hallazgo de laboratorio, tenemos que el paciente presenta una anemia intensa con una hemoglobina promedio entre 8 y 10 miligramos sobre decilitros. En cuanto al frotis, se puede observar que existe unos hematíes normocíticos o macrocíticos y en ocasiones también se pueden ver nucleados, por la necesidad de la médula ósea de reponer esos hematíes previamente lisados. También puede haber desarrollo aislado de granulocitopenia o trombocitopenia o incluso ambas al mismo tiempo. Existe también un aumento de reticulocitos entre un 5 a 10%. En cuanto a las enzimas, hay una disminución tanto de la fosfatasa alcalina de los leucocitos como de la acetilcolinesterasa de los hematíes. En cuanto a la orina, presenta hemoglobinuria y hemocidenuria. También existen otras pruebas que dan positivo, como la prueba de hemólisis con sacarosa y la prueba de AM. Ahora bien, la hemoglobina paroxística nocturna consta de pruebas confirmatorias. Entre ellas tenemos la prueba de hemólisis con sacarosa y la prueba de AM. La prueba de hemólisis con sacarosa es una prueba que se caracteriza por ser útil pero poco específica, y esta consta de incubar la sangre del paciente con una solución de sacarosa que proporciona un medio de escasa potencia iónica que va a promover el enlace del complemento con la membrana del hematíe lisándolo. Si se observa esto, se puede decir que es hemoglobina paroxística nocturna. Ahora bien, la prueba de AM es útil y suele ser más específica que la anterior. Esta consiste en incubar la sangre del paciente con un suero acidificado entre un pH de 6.5 y 7, el cual promueve la activación de la vía alterna del complemento, y a su vez el complemento se va a unir a la membrana del hematíe lisándolo. Ahora bien, esta prueba hay que tener cuidado con la interpretación, porque si hay esferocitos o hay
hematíes sensibilizados con anticuerpos también se pueden lisar dando un falso positivo. Si uno sospecha esto, tiene que reconfirmar la prueba incubándola nuevamente con un suero inactivado por calor. Por lo tanto, inactiva el complemento y no hay complemento que se una a la membrana del hematíe para lisarlo. Si se observa lisis es porque hay presencia de esferocitos o de hematíes sensibilizados con anticuerpos y se dice que es negativo para hemoglobina paroxística nocturna. Mi nombre es Valentina Alonso. Les voy a hablar sobre algunas anemias hemolíticas inmunes, los cuales son trastornos adquiridos donde la destrucción de los eritrocitos se hace por medio de uno o más componentes del sistema inmune. Los eritrocitos generalmente demuestran prueba de Kunz positiva con anticuerpos séricos de tipo caliente o frío. Ahora vamos a hablarles sobre los anticuerpos calientes. Primero vamos a tener la anemia hemolítica autoinmune idiopática de anticuerpos calientes, lo cual es una enfermedad rara que se puede presentar en cualquier edad y raza. Tiene mayor prevalencia en mujeres, se puede presentar con una evolución crónica o una evolución aguda. En la sangre podemos encontrar una anemia de intensidad variable y de tipo normocítico. En el extendido de la sangre podemos observar microesferocitos, anisocitosis, policromatofilia y eritroblastos circulantes. Puede hallarse autoaglutinación, siderocitos y eritrofagocitosis. Los reticulocitos están aumentados y se pueden observar cifras de hasta el 50%. Usualmente hay leucocitosis con formas inmaduras de la serie meloide, con bandas, metamelocitos y meliocitos. Las plaquetas pueden estar anormales o disminuidas. La fragilidad osmótica de los eritrocitos está aumentada. La médula ósea muestra hiperplasia eritroblástica. En las formas crónicas, la eritropoiesis puede ser megaloblástica. El diagnóstico, como les comenté anteriormente, se comprueba con la prueba de Kunz positiva indirecta, antiglobulina anti-IgG o anti-C3. La prueba de Kunz indirecta, que identifica anticuerpos circulantes, es positiva en la mitad de los pacientes. Respecto a los anticuerpos calientes, también vamos a tener la anemia hemolítica autoinmune de anticuerpos calientes secundaria. Este tipo de anemia se puede presentar con una frecuencia del 25% en el curso de otras enfermedades que afectan al sistema inmune, como una leucemia linfocítica crónica. También podemos presentar como se puede asociar con un carcinoma o infecciones virales como influenza, el virus de citomegalovirus. Y en esta circunstancia la prueba de Kunz puede salir positiva para IgG y C3 o ambas. Generalmente hay poca hemólisis y no hay correlación con la gravedad de la enfermedad subyacente. Los anticuerpos fríos, hablaremos sobre la anemia hemolítica autoinmune de anticuerpos fríos idiopáticas. Esta afección afecta generalmente personas de más de 40 años. Se presenta ictericia. El vaso rara vez es palpable. La enfermedad es relativamente benigna y de evolución crónica. La sangre muestra autoaglutinación intensa. La sangre de extraerse del paciente muestra autoaglutinación inmediata, lo cual dificulta los reencuentros leucocitarios. Los extendidos de sangre y la clasificación sanguínea es frecuentemente autohemólisis. En este tipo de paciente debemos los elementos de extracción de la sangre debemos calentarlos a 37 grados centígrados. Las jeringas, agujas, tubos, todo. En los extendidos podemos observar anisocitosis, microesferocitos, policromatofilia y eritroblastos circulantes. La fragilidad osmótica puede ser normal, la anemia es moderada y la médula ósea releva hiperplasia normoblástica. La prueba de Kunz directa es positiva con reacciones débiles, 2 cruces, y la prueba de Kunz indirecta puede ser positiva o negativa. La anemia hemolítica autoinmune de anticuerpos fríos secundaria va a presentar anticuerpos fríos anormales y se pueden presentar a título alto con
diversas circunstancias clínicas, como en la fase de recuperación de algunas afecciones virales, como la infección de Mycoplasma pneumoniae, y en la mononucleosis infecciosa. Y puede también verse asociado con trastornos lipoproliferativos. Para concluir, voy a hablar de las anemias hemolíticas inmunes inducidas por drogas. En el primer caso vamos a tener la hemólisis, en la cual se fija complemento o hemólisis por mirón inocente. Varias drogas han descrito que pueden producir anemia hemolítica en este mecanismo, como la quinidina, la quinina, fanacetina y sulfas. La droga se une a la proteína plasmática formando antígeno completo. El complejo inmune formado se absorbe en la membrana del eritrocito y frecuentemente activa el complemento, causando así una anemia hemolítica. Si activa el complemento, produce hemólisis intravascular. La prueba de Kunz es positiva, aunque a veces solo con el suero de Kunz anticomplemento. En caso B, vamos a tener de tipo actino. Cerca del 3% de los pacientes que reciben dosis masivas de penicilina venosa se observa la prueba de Kunz directa positiva, y una gran fracción de estos pacientes tienen anemia hemolítica. Esta droga es absorbida por la membrana del eritrocito, y los anticuerpos antipenicilina del plasma del paciente reaccionan con la membrana del eritrocito. ¿Qué tiene la droga? Los anticuerpos asociados con anemia hemolítica son globulinas IgG. La hemólisis es de tipo extravascular por medio de macrófagos. Generalmente el complemento no es activado. Vamos a tener en un caso C las autoinmunes. La alfa-metil dopa aldome puede producir anemia hemolítica autoinmune. Y por último vamos a tener la aglutinación no específica por cefalotina. Los pacientes que reciben cefalotina pueden tener pruebas de Kunz positiva y anemia hemolítica. Viene relacionado con la dosis, el mecanismo por el cual no está bien definido, pero puede estar relacionado con la modificación de la membrana por la droga o la reacción de la droga con las membranas de los glóbulos rojos, o la combinación de la droga, membrana eritrocitaria y anticuerpo anticefalotina. Mi nombre es Yasmín Landaeta y voy a hablar un poco sobre las anemias hemolíticas causadas por quemaduras, prótesis valvulares y microangiopáticas. Anemias hemolíticas causadas por quemaduras. Sucede principalmente por la degradación de la espectrina en la membrana del eritrocito, haciendo que éste pierda elasticidad y deformabilidad debido a su degradación, y los frotis de sangre periférica muestran quemación del eritrocito en esquistocito y esferocito. Esta anemia se produce de 24 a 48 horas después de quemaduras térmicas extensas. La lesión térmica del eritrocito también puede producirse luego de una hemodiálisis cuando el dializado se calienta en exceso. También se ve influenciada por aquellos aumentos bruscos de temperaturas corporales. Cuando la temperatura corporal aumenta, por ejemplo, encima de 50 grados centígrados, el eritrocito le aparecen ampollas en su superficie, se fragmenta y deforma en microesferocitos. Se cree que debido a la desnaturalización de la espectrina. Anemia hemolítica causada por prótesis valvulares. Se observa después de la inserción quirúrgica de válvulas cardíacas prostésicas. La turbulencia excesiva del flujo sanguíneo alrededor de las válvulas degrada los eritrocitos, la cual se denomina también como síndrome de desgaste por mezcladora. Algunas células de las células intensamente traumatizadas son retiradas en el vaso, sin embargo la mayoría sufre hemólisis intravascular. En el frotis se pueden observar fragmentos de células fragmentos del eritrocito. Anemia hemolítica microangiopática, AHM. Son anemias tipo adquiridas producidas por la fragmentación de los eritrocitos en los pequeños vasos sanguíneos. Es un término común que describe un proceso hemolítico causado por lesiones microcirculatorias. Esto sucede en algunos trastornos como es el cáncer diseminado, eclampsia, preeclampsia, síndrome urémico hemolítico. El frotis de sangre revela la fragmentación del eritrocito con presencia de quistocitos y queratocitos. La hemólisis suele ser extravascular con una disminución de leve moderada en la aptoglobina. Las plaquetas pueden estar disminuidas y haber evidencia de coagulación y fibrinólisis anormales. Se presenta en niños previamente sanos con incidencia mayor en el primer año de vida.
El inicio es agudo, con palidez súbita, dolor abdominal, vómito, diarrea sanguinolenta y hematuria macroscópica. Se puede presentar un porcentaje de convulsión del 20-50% y también lo que es la hepatoplenomegalia y hiperglicemia. Hay fragmentación y deformación del eritrocito. Puede haber policromasia y eritrocitos nucleados ocasionalmente. Existen otros exámenes de laboratorio, como es la presencia de hemoglobinemia con aumento de la bilirrubina en el suero y disminución de la lactoglobina sérica, reflejo de una hemólisis intravascular crónica. También el tiempo de protrombina puede estar prolongado y el tiempo de tromboplasmina parcial suele ser normal. La orina suele presentarse con un alto grado de proteínas de 1 a 2 gramos en 24 horas y con hematuria micro y macroscópica. Y la deshidrogenasa láctica del suero aumenta muy notablemente, aumentando también lo que son las enzimas cardíacas por el daño miocárdico.